A ver, ya le di grabar. Sí, sí, ya empecé a volver a grabar. Bueno, voy a volver a empezar esta grabación para los que vean el video porque soy subnormal y hablé una parte de la clase muteado. Es la segunda vez que me pasa. Pero bueno, entonces voy a volver a tirarme la hablada de la frase motivacional de la semana, ¿verdad? Que lo que dije es que como la semana pasada puse una frase de anime y me di cuenta que es extremadamente fácil buscar de estas, pues hice exactamente lo mismo. Y tenemos otra de Kuroko no Basket. También se me hace muy fácil buscar estas porque no tengo amigos. Y no sé. Ajá. Entonces la frase que tenemos para esta semana es Don't give up, there's no shame in falling down, true shame is not to stand up again. Ok, básicamente traducido para los compas, la verdadera vergüenza no es caerse, sino que es caerse y no levantarse. Más día, el examen ya pasó. eh, no tiene sentido que yo les diga todo lo que Jerry les dijo otra vez. O sea, no, ni ustedes están para escucharlo, ni yo estoy para decirlo. Digamos, el examen ya pasó. Nadie puede cambiar lo que pasó en el examen. A lo mucho pueden apelar algo. Pero no vale la pena que nos enfoquemos en eso. Vale la pena que nos enfoquemos en que este curso todavía le queda la mitad del semestre, si no es que más de la mitad del semestre. Y pues hay que estudiar, hay que levantarnos y hay que prepararnos para el examen que viene. El examen que viene está en semana 13 si nada cambia. Entonces más o menos un poquito más de un mes para prepararnos para ese examen. Y pues ese examen honestamente es más fácil que el que, viene, que, el que acaban de hacer. El examen de campo eléctrico es el más fácil. Entonces, de muchachos, hay que ponerle. Este curso, como les dije por mensaje, no se termina hasta semana 17. No se puede decir que ustedes perdieron el curso en el primer examen. No se puede decir que ustedes ganaron el curso en el primer examen. Este curso se gana hasta el final, en semana 17. Y pues a eso es lo que hay que llegar. Que todo bien. Sí, ok, estamos. Entonces, para esta semana tenemos leyes de Kirchhoff. Leyes de Kirchhoff y todo el tema relacionado a circuitos. Vamos a condensar esto en una sola clase porque este tema, yo diría que, si bien es cierto, es facilillo, es extremadamente importante para el segundo examen porque es un ejercicio o un tipo de ejercicio que siempre, casi siempre meten. Así como el primer examen casi siempre meten la esfera o el arco de campo eléctrico, aquí siempre meten un circuito ahí todo pedorro para que ustedes le saquen todo, porque este tema tienen que evaluarlo de alguna manera. Porque, digamos, este tema, digamos, ustedes lo ven y luego se corta y pasan de una vez a fuerza magnética y campo magnético. Entonces necesitan evaluarlo en el examen y casi siempre eso viene en la forma de un circuito, de que el primer ejercicio del examen es un circuito para que ustedes saquen todo. La ventaja de esto es que al nosotros saber que eso es lo que va a venir en uno de los ejercicios, podemos tomarlo como una ventaja. Porque esto significa que va a ser un ejercicio en que ustedes casi de fijo pueden pegar todos los puntos del circuito. Porque es más fácil que lo otro que van a ver de campo magnético. Pero bueno, voy a borrar esto. Estos son los recuerdos de la hablada que me di cuando estaba muteado porque pues, soy un genio. Entonces, el primer ejercicio que tenemos es bastante tranquilo, es un ejercicio del libro, pero va como por encima de todos los conceptos que vamos a ver hoy. Nos dicen una pequeña linterna común contiene dos baterías, cada una con una FEM de 1.5 voltios conectadas en serie con una bombilla de resistencia de 17 ohms. Aquí yo dibujé ese sistema, digamos, dos FEMs en serie, la resistencia asociada y otra resistencia de 17 ohms. Entonces, vamos pregunta por pregunta. A. Si la resistencia interna a las baterías es despreciable, ¿cuánta energía se entregará a la bombilla? Ok. Vamos a entender primero cómo funciona la corriente. La corriente en su sentido normal va a ir siempre del polo negativo al polo positivo de una fuente. Eso es lo que vamos a considerar como el sentido normal de la corriente. Cuando la corriente está en sentido normal, es beneficioso para nosotros, independientemente de si la corriente es horaria o antihoraria, el sentido de la corriente normal es beneficioso para nosotros porque podemos como examinar el sistema de manera más fácil. Y también para temas de potencial eléctrico podemos explicar que el potencial eléctrico siempre va a ir del punto mínimo en el polo negativo al punto máximo en el polo positivo si la corriente va en sentido normal. Entonces, para este circuito, como las dos fuentes van en sentido normal, pues la corriente va a tener un solo sentido, que va a salir del polo negativo hacia el polo positivo y va a seguir un sentido, pues esto sería antihorario. Entonces, para el primer punto nos preguntan que si la resistencia interna es despreciable, ¿cuánta energía se entrega a la bombilla? ¿Cuál es la resistencia interna? Es esta que yo la llamé RT. Entonces, básicamente lo que están diciendo es, si RT es cero, ¿cuánta energía tira la bombilla?
Vamos a, antes de plantear la parte matemática, entender la parte física. Que la parte física de esto es como entender cómo funciona en palabras simples. No ponernos a sumar y restar, sino entender que si mi corriente va en sentido normal, de polo negativo a polo positivo, yo puedo decir que esta fuente me está sumando energía al sistema, me está agregando energía al sistema. Mismo razón para esta fuente. Estas dos fuentes me están dando energía a mi sistema. Mi resistencia, caso contrario, me está quitando energía al sistema. Esa resistencia también me estará quitando energía, pero ahorita mismo es cero. Entonces, en ese camino de corriente que planteamos, yo voy a decir, aquí estoy ganando energía y aquí estoy perdiendo. Y todo eso tiene que ser igual a cero. Porque eso es lo que nos dice Kirchhoff, que si yo sumo todos los voltajes de un circuito, esa suma tiene que ser cero. Entonces yo voy a llegar y voy a decir que la resistencia interna de las baterías es despreciable. RT es igual a cero. Entonces, por Kirchhoff, mis dos fuentes más el voltaje que yo tengo asociado a esta resistencia me tiene que dar cero. Recordemos que el voltaje es básicamente multiplicar la corriente que yo tengo por la resistencia de ese elemento. Entonces yo puedo sustituir el voltaje de la resistencia por la corriente por esa resistencia. Igual a cero. Entonces pues esto nos queda un despeje bastante tranquilo de hacer y podemos decir que nuestra corriente es 0,1765 amperios. Ok, si ya yo tengo mi corriente, yo puedo sacar potencia. Porque la potencia no va a ser más que coger esa misma corriente, elevarla al cuadrado y multiplicarla por la resistencia del elemento donde yo quiero saber la potencia, donde yo quiero saber mi consumo de energía. Que esa es la, aquí potencia, digamos, para este tema, lo vamos a entender como consumo de energía. Entonces, mi potencia para este punto A va a ser 0,530, que sería la corriente elevada al cuadrado por 17 ohms. El punto B ya se pone un toquecito más complicado. Nos dicen, ok, si la batería dura 5 horas, ¿cuánta es la energía total que se proporciona? Entonces, ya aquí me están diciendo esto mismo que usted acaba de hacer, pero por 5 horas. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a entender que la energía en los circuitos va a ser coger la potencia, multiplicarla por el tiempo que ese circuito está corriendo. Entonces 5 horas yo lo que tengo que hacer es simplemente pasarlo a segundos. ¿Por qué? Porque recuerden que para que las unidades funcionen, todo tiene que estar en unidades base. Entonces a mí horas no me sirve, yo necesito segundos. Hago la multiplicación, entonces ahora sí tengo mi energía, que sería 9540 joules. El punto C ya se complica todavía más. Nos dicen, ok, las resistencias de las baterías reales se incrementan a medida que se consumen. Si la resistencia interna inicial es despreciable, ¿cuál es la resistencia interna combinada de ambas resistencias? Cuando la energía que se va disminuyendo en la bombilla, cuando la energía, no sé de hablar, cuando la energía que se va a la bombilla ha disminuido a la mitad de su valor inicial. Es decir, básicamente aquí lo que me están preguntando es, coja la potencia que usted descubrió, que es la que entrega el sistema, pártala a la mitad y dígame con esa nueva potencia cuántos son las resistencias. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces yo cojo mi potencia, que era de 0,530, la parto en 2, sería 0,265 watts. Y ahora voy a hacer el proceso del primer ejercicio, del primer punto, lo voy a hacer al revés. Si yo tengo la potencia, voy a sacar la intensidad de la corriente. Entonces hago la fórmula al revés, despejo mi corriente. Entonces mi corriente para este nuevo sistema que da esta energía va a ser 0,125 amperios. Entonces ahora con esta nueva corriente voy a volver a hacer lo del punto A al revés. Que recordemos que la suma de los voltajes nos tienen que dar cero. Entonces yo voy a llegar y ahora esta resistencia ya no es cero, ya tiene un valor. Entonces yo voy a llegar, suma, suma, resta, resta. Todo eso igual a cero. Entonces yo sé que esta resistencia vale 17 ohmios, ya yo sé que mi nueva corriente va a ser 0,125 amperios y mi única variable en este caso, o incógnita, es el valor de la resistencia asociada a los bombillos. Entonces yo puedo despejar y decir que la resistencia asociada a los bombillos va a ser de 7 ohmios. Eso es un problema como bastante tranquilo del libro, pero como que se mete con los conceptos que básicamente que son los conceptos que vamos a tener que ver para todo este tema. El segundo problema es muy directo. Nos den un circuito y nos dice, dígame cuánto vale la corriente total del circuito y cuánto es el potencial eléctrico en todos los puntos si el potencial eléctrico del punto A es cero. Lo primero que hay que hacer para este circuito y para todos en realidad es entender para dónde va la corriente y qué está haciendo mi corriente.
Entonces aquí yo voy a aplicar el mismo teorema. Mi corriente en estado natural tiene que ir de negativo a positivo. Tiene que ir de negativo a positivo. Y por dicha en este sistema, pues si yo sigo ese camino, las dos baterías me están dando la misma dirección. Entonces mi corriente total va a seguir esa misma dirección. Va a seguir esa dirección que yo estoy planteando con las dos baterías. Entonces mi corriente total va a tener un sentido, pero va a tener un sentido horario. Okay. Ya yo sé qué es lo que hace mi corriente. Ya yo tengo el recorrido por el que yo voy a sacar los elementos. Entonces, para aplicar la ley de Kirchhoff, vamos a volver a entender qué da energía y qué me quita energía. Esta fuente está en estado natural, negativo o positivo, entonces me da energía. Esta resistencia me está quitando energía, resiste la corriente. Lo voy a llamar el voltaje asociado a esta resistencia, lo voy a poner V1. Seguimos por acá, segunda fuente, está en estado natural, va de negativo a positivo, entonces me está sumando energía. Y terminamos en la resistencia que voy a llamar de voltaje V2, que me está quitando la energía. Y con esto entonces yo planteo mi ecuación de Kirchhoff, que sería fuente me está sumando, resistencia me está restando, fuente me está sumando, resistencia me está restando, todo igual a 0. Ok, entonces ahora yo cojo mis voltajes R1 y mis voltajes R2 y los sustituyo por lo que van a valer, la corriente del sistema multiplicado por la resistencia del propio elemento, que sería 50 para la de arriba y 30 para la de abajo. Esta corriente entonces, como solo tenemos una corriente total para el sistema, pues es la misma. Entonces yo lo que voy a hacer es coger la ecuación y despejar cuánto vale esa corriente, que va a ser 0,25 amperios. Entonces, así fácil, directo, ya yo sé cuánto es la corriente que va a pasar de sentido horario por mi circuito. Ahora, punto B. Saque todos los potenciales. Si yo sé que mi potencial en el punto A, voy a hacerlo con azul, mi potencial del punto A es 0. Ok, aquí yo en que empiezo diciendo con el potencial en el punto B es de 12 voltios. ¿Cómo yo puedo saber eso? Vamos a, entre comillas, dejar isolado, dejar solo este lado del circuito. Lo demás no existe. Lo demás no existe. Yo básicamente tengo una línea, tengo un cable tensado que empieza en el punto A y termina en el punto B. Si mi corriente está yendo en sentido normal, es decir, va de negativo a positivo, lo que me va a pasar en este cable es muy interesante porque me va a decir a mí exactamente cómo se comporta el, cómo se comporta el potencial eléctrico. Sí. ¿Qué es lo que se pasa con este potencial eléctrico? Cuando mi corriente está en estado normal, mi potencial eléctrico va a ir de su punto mínimo a su punto máximo. Es decir, aunque yo no sepa los valores, aquí va a ser el potencial mínimo que va a tener este cable y aquí va a alcanzar su potencial máximo, que va a ser 12 voltios. Entonces, si yo sé que a mí me están diciendo que el potencial en A es 0, pues mi potencial en B va a ser 12 voltios, que es su punto máximo. Porque lo que yo tengo que hacer es coger el potencial de A y sumarle cuánto va a ser el potencial que está dando la batería. Entonces, pues 0 más 12 es 12 voltios en el punto B. Entonces yo con eso digo, ok, ahí está mi potencial para el punto B. Ahora, para el punto B a C no podemos hacer lo mismo, porque no tenemos una fuente que va de B a C, sino que tenemos una resistencia. Entonces lo que tenemos que hacer es una diferencia de potencial. Tenemos que hacer la diferencia de potencial. Tenemos que hacer la diferencia de potencial desde el punto C hasta el punto B. Que recuerden que esta diferencia que se plantea como al revés, por así decirlo. Lo único bueno es que ya yo sé cuánto es mi potencial en el punto B. Entonces vamos a hacer ese planteamiento. Mi potencial en mi diferencia de potencial, aquí lo hice como decir de los dos lados simultáneo porque realmente los dos procesos hacen al mismo tiempo. Este V1 recordemos que es el voltaje asociado a esta resistencia. Yo necesito saber cuánto es. Entonces ya yo sé cuál es mi corriente, que es 0,25, y yo sé cuál es mi resistencia. Entonces yo rapidito digo, ok, V1 es 12,5 voltios. Y ahora sí, mi mi diferencia de potencial. Mi diferencia de potencial va a ser cuánto porcentaje, cuánto potencial hay de C hasta B y qué le pasó a ese potencial. Entonces yo sé que esta diferencia de potencial, pues la misma palabra me lo dice, diferencia de potencial, eso es negativo, hay una resta. Entonces, menos potencial de C menos potencial de B va a ser igual a menos lo mismo que yo acabo de hacer aquí. Menos la corriente del sistema por la resistencia que pasa por ese punto donde yo estoy interesado. Entonces básicamente va a ser lo mismo que yo acabo de hacer aquí, nada más que con un menos enfrente. Entonces yo sé que esto es como si yo tuviera menos 12,5 voltios.
Yo voy a despejar mi voltaje en C porque ya yo sé cuánto es mi voltaje en B. Recordemos que habíamos dicho que era 12. Entonces yo voy a hacer 12 menos 12, 12 menos 12.5. Y esto me va a dar que mi voltaje en C es 0,5 voltios negativo. Esa fue mi diferencia de potencial. Ahora, de C hasta B, otra vez me queda fácil. Porque entonces yo sé, aquí hay menos 0,5. Vamos otra vez a hacer lo mismo que hicimos antes, que es como dejar el resto del circuito solo. Vamos a decir que aquí no existe, aquí no existe. Yo solo tengo un cable tensado de C hasta D. Entonces, yo sé que como mi corriente está en sentido normal, en sentido natural, este valor de C está en su punto mínimo. Y su punto máximo lo va a alcanzar en D. ¿Y cuál va a ser el punto máximo? Son 8 voltios. Entonces yo tengo que coger ese 0,5 y le voy a tirar encima estos 8 voltios para encontrar cuál es mi potencial máximo al final de ese cable. Aquí entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a coger el potencial de C, le tiramos encima los 8 voltios y nos da que ese potencial en D es de 7.5. Y aquí les doy un dato tosti de cómo quieren hacerla. Si quisieran, cómo pueden hacer la comprobación. Ustedes ya aquí tienen todos los valores de los potenciales, ¿verdad? 0, 12, menos 0,5 y 7,5. Si ustedes quisieran hacer la comprobación, pueden hacer el potencial desde D hasta A, porque ustedes ya sabían que ese valor era 0, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos de B hasta C. Vamos a decir mi diferencia de potencial de A hasta D va a ser el negativo de esta resistencia. Entonces planteamos otra vez el negativo de la resistencia, que sería la corriente que acabamos de sacar por el valor de la resistencia, que en este caso sería 30. Y eso tenemos que es la diferencia potencial. Entonces despejamos nuestro potencial de A, va dando al otro lado el potencial de D que acabamos de sacar, y nos queda 7,5 menos 0,25 por 30, que es 0. Entonces vemos que nuestro sistema, como lo planteamos, está bien. Vamos a repetir esto para un circuito que ahora está un poquito más trambólico, más problemático. Misma idea, tenemos un circuito, nos dicen determine cuánto es la corriente y determine cuál es el potencial en cada punto si el potencial en A empieza en 0. Entonces aquí la corriente se pone un toque más complicada, porque para esta fuente de 50 voltios, pues ok, todo bien. La corriente va en lo que nosotros llamamos sentido natural. Entonces va a empezar acá y me va a seguir para esta dirección. Pero aquí yo tengo un problema, porque esta corriente de 20 voltios, de la fuente de 20 voltios, sí, yo puedo decir que está en sentido natural de negativo a positivo, ¿verdad? Pero este sentido natural de la corriente me va a chocar con el otro. Y vemos que de aquí abajo va a pasar lo mismo. La corriente está en sentido natural, va de negativo a positivo. Entonces, esta corriente básicamente me está chocando. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es la corriente general de mi sistema? Pues esto es bastante fácil. Esta fuente me está dando 10 voltios. Esta fuente me está dando 20 voltios. Van en el mismo sentido. O sea que esta línea de corriente viene de una fuente de 30 voltios. Y aquí, esta otra línea de corriente viene de una fuente de 50 voltios. 50 es mayor que 30. Entonces, la corriente más fuerte, entre muchas comillas, va a ser la que me está generando a partir de la fuente más grande. Entonces, el sentido de la corriente general va a ser el que viene de la fuente de 50 voltios. Ojo que eso no significa que la corriente sea 50. Significa que la dirección general de mi sistema va a ser la que me da esta fuente. Ok, entonces ya sabiendo la dirección de mi sistema, vamos a plantear la ley de Kirchhoff. Entonces aquí es donde ya se pone un poquito diferente. Porque, ok, para este lado, todo bien. Va en la dirección de la corriente, está en sentido normal, ¿verdad? Entonces esta fuente 50 me está dando energía. Resistencia de 30 me está quitando energía. Yo sigo, ¿verdad? Y entro a esta nueva fuente. Pero aquí mi corriente ya no está en sentido normal. Me está yendo de positivo a negativo. Esto es lo que le llamamos entonces una pérdida de voltaje. Esta situación de aquí es una pérdida de voltaje. Entonces esta fuente, en vez de darme energía, me va a quitar energía. Aquí seguimos y pasa lo mismo. Estoy yendo de positivo a negativo. No es el sentido normal. Entonces aquí otra vez yo tengo otra pérdida de voltaje. Entonces nuevamente aquí sumo energía, resto energía, resto energía, resto energía. Y la resistencia otra vez me resta energía. Entonces ahora vamos a ponerlo en modo ecuación. La fuente de 50 me está dando energía, está positiva.
menos esta resistencia, menos esta fuente, menos esta otra fuente, menos la última resistencia. Todo eso igual a 0. Y como ya yo sé entonces cuál es la dirección general de la corriente, pues vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a despejar esa corriente, haciendo pues un despeje bastante tranquilo, bastante simple. Y me da que mi corriente entonces para este circuito, mi corriente general, no, ojo que es la corriente general, no la corriente que hay en cada nodo. Mi corriente general va a ser de 0,2 amperios. Ok, ahora sí, sabiendo esto, volvemos a empezar el proceso que hicimos en la parte pasada para saber cuál es el potencial en cada punto. Entonces, primero, para saber ¿verdad? Yo quito esto, aquí no existe nada, esto es un cable tensado, mi corriente está en sentido normal, entonces si aquí yo tengo un 0, pues tengo que sumarles a ese 0, tengo que sumarle 50, entonces mi potencial en B va a ser 50. Muy fácil, muy tranquilo. Entonces ya yo tengo aquí 0, aquí 50. Ahora otra vez, aquí yo no puedo hacer eso. Aquí tengo que aplicar diferencia de potencial con este valor de ohms que es de 30. Entonces yo aplico diferencia de potencial del punto C al punto B. Despejo el punto B porque ya yo sé que en este punto B hay un valor de potencial de 50 y la corriente yo ya la saqué. Entonces va a ser 0,2 por 30, que es el valor de la resistencia, que va a ir negativo. Entonces sería 50 menos 6, hay 44 voltios. Entonces yo aquí tengo ya 0, 50, 44. Otra vez aquí, recuerden que va a haber una diferencia de potencial. Entonces yo básicamente voy a tener que hacer lo que hice para el circuito pasado, pero al revés. Ven que aquí estoy restando. Porque para el circuito pasado yo decía, ok, uy, eso me quedó torcidísimo. Yo decía, ok, yo llego acá, separo el circuito del resto del mundo. Esto es una línea tensada. Para el circuito pasado la corriente iba en sentido normal. Aquí la corriente no está en sentido normal. Entonces aquí no me está yendo del potencial mínimo al potencial máximo. Aquí me está yendo del potencial máximo al potencial mínimo. Entonces si mi potencial máximo es 44, mi pérdida de voltaje le va a quitar 20 voltios. Entonces mi 44 menos 20, 24. Aquí entonces vamos a repetir lo mismo. De mi punto D a mi punto E. Vamos a decir que aquí no existe nada. Esto no existe. Esto no existe. Aquí viene mi corriente. Me está entrando en sentido antinatural. No está entrando en sentido normal. Entonces, en vez de decir que va del mínimo al máximo, está yendo del máximo al mínimo. Entonces, a mi 24 va a tener una pérdida de voltaje de 10 voltios. Entonces, de 24 voy a pasar a 14. Y así ven, saqué cuánto es el porcentaje, el porcentaje, que necio. El potencial en cada uno de los puntos. Y nuevamente yo puedo hacer la comprobación rápida. Aquí igual lo apunté matemáticamente, ¿verdad? Y yo puedo hacer la comprobación rápida para ver que efectivamente yo estoy llegando a 0. Diciendo que mi diferencia del potencial E al potencial A va a ser esta resistencia en negativo. Entonces va a ser la resistencia negativa, 0,2 por 70. 14 menos 0,2 por 70 me da 0 voltios. La comprobación rápida. Ok, vamos ahora entonces con dos problemas que han salido en simulacros pasados. Estos son dos problemas del simulacro del semestre pasado, que son específicamente para ver lo que vendría siendo el método de nodos y el método de mallas. El método de nodos y el método de mallas no es más que una aplicación específica de las leyes de Kirchhoff, porque el postulado es el mismo. Yo estoy sumando voltajes para que me den 0. Nada más que de un lado me estoy enfocando en puntos específicos del circuito y del otro lado me estoy enfocando en caminos que hace la corriente para una parte del circuito. Generalmente los circuitos no solo se pueden resolver con solo nodos o solo, ¿cómo se llama esto? Solo mallas. Generalmente usted puede aplicar a la que se le haga más cómoda y siempre hay una opción que es más cómoda que la otra. Pero para este ejercicio que yo les puse el semestre pasado, yo les puse este ejercicio, tienen que resolverlo por el método de nodos. Entonces este es el circuito inicial, es un circuito que en apariencia es bastante tranquilo, tiene una fuente, negativa positivo, y tiene un par de resistencias. Y aquí yo les pongo que la corriente I0 tiene esta forma. Entonces, como se resuelve por el método de nodos, yo tengo que plantear nodos. El toque para el método de nodos es que ustedes tienen que plantear la menor cantidad de nodos posibles, pero respetando cuál es el significado de un nodo.
El significado de un nodo es básicamente un punto en un circuito donde se unen dos o más componentes. Entonces, por ejemplo, con este nodo 1, aquí se me está uniendo la fuente con esta resistencia. En el nodo 2 se me están uniendo estas tres resistencias. En el nodo 3 se me están uniendo estas dos resistencias. Ahora, para el nodo de abajo, técnicamente aquí hay un nodo, aquí hay otro nodo y aquí hay otro nodo. Pero a mí no me sirve poner un nodo en cada lado. A mí me sirve poner un nodo en el medio donde me están conectando las tres cosas. Entonces yo pongo la menor cantidad de nodos posibles respetando la definición de qué es un nodo. Y el siguiente paso es que yo voy a coger uno de los nodos y lo voy a tirar a tierra. Tirar a tierra es este dibujito que yo les hago acá. Para lo de si alguien está en electro sí me va a entender, pero bueno, básicamente cuando usted conecta algo a tierra le está dando un voltaje de referencia cero. Esa es la intención de conectar a tierra. Entonces, si bien es cierto, yo no sé cuánto es el voltaje 1, cuánto es el voltaje en 2 o cuánto es el voltaje en 3, mi voltaje de referencia yo sé que va a ser cero porque está conectado a tierra. Esto ustedes pueden hacerlo en cualquiera de los nodos, pero tienen que hacerlo en uno. Tienen que escoger un nodo y tirarlo a cero. Mi recomendación, elijan el nodo que va a ser más complicado. Por ejemplo, en este nodo solo llega una fuente y una resistencia. En este nodo llegan dos resistencias. En este nodo llegan tres resistencias. Y en este nodo llega dos resistencias y una fuente. Es decir, en este nodo básicamente sería donde ustedes tienen más problemas porque tienen mayor cantidad de diferentes elementos. Porque aquí también hay tres, pero son tres del mismo tipo. Entonces aquí es donde ustedes probablemente tendrían más problemas. Entonces el nodo más complicado, conecten a tierra y digan aquí el voltaje es cero. Una vez que nosotros definimos los nodos, lo que vamos a hacer es definir de dónde van a salir mis corrientes. ¿Por qué? Porque esa es la gracia de resolver nodos. Ustedes lo que quieren resolver nodos es decir, de que cada nodo salen corrientes para luego decir cuánto valen esas corrientes. Las corrientes ustedes pueden definirlas con sentido horario, sentido antihorario, también como ustedes quieran, siempre y cuando respeten su propia convención, al final los signos le van a quedar bien. Yo generalmente tiendo a tirarlas todas hacia afuera, es decir, sentido positivo. Entonces yo voy a decir que de mi nodo 2 estás viendo una corriente para acá, que voy a llamar corriente 4, por la resistencia 4. Está saliendo una corriente para acá, que voy a llamar corriente 1. Y está saliendo una corriente para acá, que voy a llamar corriente 2. La estoy llamando por el número de resistencias. Y de acá, yo voy a sacar una corriente que está yendo para acá, que va a ser corriente 4. Y una corriente que está saliendo para acá, que va a ser corriente 16. Nótese que estas corrientes son diferentes a la corriente general del sistema. Y de mi nodo 1, ahorita no vamos a sacar corriente porque, ahorita vamos a ver por qué, pero básicamente la razón de sacar corrientes es porque si yo sumo todas mis corrientes en un nodo, si yo sumo todas esas corrientes en un nodo, tengo que darme cero. Pero aquí yo puedo saber cuánto es mi voltaje. Entonces, o sea, yo puedo saberlo sin hacerlo de las corrientes. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, lo que me pide el problema es, encuentre las ecuaciones para todos los nodos y dígame cuánto vale la corriente I0. Entonces, yo tengo mis nodos, ya los definí, ahora voy a darle una ecuación a cada nodo. Empiezo por nodo 1. Aquí vean por qué yo no definí corrientes. Porque mi nodo 1, que está posicionado acá, básicamente está conectando mi fuente con el nodo 0. Es decir, tanto mi nodo 0 como mi nodo 1 están llegando a la misma fuente. Entonces, ¿qué va a pasar con mi... el borrador. ¿Qué va a pasar con mi ecuación de voltaje para esto? Recuerden, mi ecuación de voltaje para esto va a ser entonces que si yo cojo el camino del nodo 1 hasta el nodo 2, yo tengo que tener 10 voltios en este camino. Esa es mi ecuación. De nodo 1 a nodo 2 tiene que haber 10 voltios. Y como yo sé que mi nodo 4 o nodo 0 es 0, entonces yo de una vez puedo despejar y decir, ok, mi voltaje en el nodo 1 es 1. Perdón, es 10. Porque es el voltaje de la fuente. Entonces yo básicamente estoy simplificándome el camino. Yo estoy diciendo, de aquí a aquí tiene que haber 10 voltios. Y si este es 0, entonces los 10 voltios los va a tener todos el nodo 1. Vamos con el nodo 2. En el nodo 2, como les dije, la idea es sumar las corrientes y decir que esas corrientes son iguales a 0. Entonces yo cojo I1, I2 y 4, los voy a sumar y voy a decir, ok, si yo tengo estas tres sumadas, me van a dar 0. Pero ahora sí, vamos a meternos propiamente a qué es lo que está pasando en cada uno. Corriente 1. Aquí yo pongo voltaje 2 menos voltaje 1 es igual a 1. Perdón, dividido entre 1. ¿De dónde sale esto? Mi corriente 1 va de aquí
del V2 hasta el V1. Entonces, ¿qué es el camino que va a seguir? Va a seguir este camino. ¿Y qué es lo que hay en este camino? Que del voltaje 2 al voltaje 1 están pasando por la resistencia de un ohmio. Así es como lo vamos a entender. Estos son caminos. Entonces ese es el camino que mi corriente 1 está realizando. Y eso es lo que yo voy a plasmar. Para pasar, para llegar del recorrido que hace mi corriente 1, voy a pasar del nodo 2 al nodo 1. Esto es negativo, ¿verdad? O sea, así es como se expresa. Y pues la resistencia que está entre ellos es de un ohm. Entonces, si ya yo sé cuánto es lo que vale mi nodo 1, mi corriente 1 entonces va a ser voltaje 2 menos 10 voltios sobre 1. Ahora, nodo 2 va de V2 hasta el nodo 0 sobre 2 ohms. De nuevo, este es el camino que sigue. Entonces, yo para ir de donde empieza la corriente, que es en V2, hasta donde termina, que es en el nodo de referencia, tengo que pasar por la resistencia de 2 ohms. Como ven, eso es un camino. Nada más que para este caso, pues mi voltaje de referencia ya yo lo conozco, yo sé que es 0. Entonces mi corriente 2 va a ser V2 sobre 2. Y finalmente mi corriente 4 va de V2 hasta V3 pasando por la resistencia de 4 ohms. Es este camino, de V2 hasta V3 pasando por 4 ohms. Entonces yo tengo ahora la ecuación para cada una de mis corrientes, que son las corrientes que yo definí. Voy a unirlas y decir, ok, esto es mi corriente 1, esto es mi corriente 2, esto es mi corriente 3. Y la suma de esas corrientes va a ser 0. Entonces ahora sí, yo empiezo a trabajar esta ecuación. Porque la idea de trabajar con mallas o trabajar con nodos es al final tener un sistema de ecuaciones. Entonces yo aquí trabajo esto como se nos facilite más. Esto es pura álgebra, pura decisión propia. Mientras ustedes puedan llegar a algo una expresión que les facilite, pues adelante. Entonces yo aquí lo que hice es hacerlo bastante literal. No sé si recuerden esto de mate general, pero básicamente yo le doy el mismo denominador a todas para poderlas sumar. Entonces, pues a esta, como yo que el denominador más grande es 4, entonces yo le pongo 4 por 4 arriba. A esta, como el denominador es 2, pues a 2 le hace falta un 2 para llegar a 4, entonces le pongo 2 sobre 2. Y esta ya es 4, entonces le pongo 1 sobre 1. Hago la multiplicación y ahora sí puedo sumar las 3. Puedo sumar las 3 fracciones. Y cancelo los denominadores porque si yo sumo todas las fracciones, pues es como si yo tuviera todo sobre 4, ¿verdad? Y 4, pues yo lo paso a multiplicar con 0 y se me cancela. Entonces, por eso es que yo estoy cancelando los denominadores. Entonces, yo voy a simplificar la ecuación y voy a decir, ok. Entonces, de mi nodo 2, esa es la ecuación que yo estoy sacando. Que 7 veces el voltaje 2 es igual al voltaje 3 menos 40. Entonces, ven que aquí yo tengo dos ecuaciones. Tengo la primera que definí, que me está involucrando voltaje 1 y 10 voltios. Aquí ya tengo una ecuación que me está involucrando voltaje 2 y voltaje 3. Entonces ahora yo necesito una tercera ecuación que me una estas dos. Y eso es lo que yo voy a hacer con este nodo que me falta. Ven que todo es como muy calculado, digamos. 3 nodos importantes, 3 ecuaciones importantes, 3 voltajes importantes. En este nodo hago lo mismo. Mi corriente I16 va a ir del V3 hasta el V de referencia, pero ya sabemos que este es el voltaje de referencia 0, entonces va a ser solo V3 sobre la resistencia de 16. Mi corriente 4 va a ir desde V3 hasta V2 y va a pasar por resistencia de 4 ohmios. Entonces aquí yo tengo mis dos corrientes. Y lo que hago es hacer lo mismo que hice para este caso, que es decir, I16 más I4 me tiene que dar 0. Entonces yo sumo las dos corrientes, las sustituyo por los valores propios y lo que hago es que voy a despejar para obtener, no es mi tercera ecuación, que esta ecuación me relaciona V3 con V2. Y aquí sí ya yo puedo empezar a cocinar, porque entonces yo tengo, vean, dos ecuaciones que son V3V2, V3V2. Aquí hay un sistema de ecuaciones. Entonces yo aplico sistema de ecuaciones. Aquí lo resolví a mano porque esta es la solución del simulacro, ¿verdad? Entonces tenía que poner todo a mano porque esa es la solución que ellos iban a ver. Entonces pues está resuelta todo a mano literal. Yo sé que esto se hace en calculadora, pero pues es la solución que ellos iban a ver. Entonces es mejor ponerla a mano. Entonces yo resuelvo mi sistema de ecuaciones y saco de aquí que V2 es igual a 6,45. Entonces ya yo sé cuál es mi voltaje V2. Yo lo que hago es coger ese V2 y lo sustituyo en una de las ecuaciones. Puede ser en la 2, puede ser en la 3. Yo elegí la 2. Entonces yo sustituyo 2 y saco cuánto es V3. Y con eso entonces ya yo saqué
que aquí hay 0, aquí hay 10 y ya saqué cuánto hay en 2 y cuánto hay en 3. Y entonces ahora sí puedo aplicar ley de Ohm para saber cuánto es la resistencia total. Porque mi I0 es la resistencia total del sistema. Es como en este circuito, mi I0 sería como decir esta resistencia, la que va total por el sistema. Entonces yo sé que si mi I0 está pasando por esta resistencia de 16, pues entonces si yo sé por la ley de Ohm que mi corriente es igual a voltaje entre resistencia, entonces yo sé que mi resistencia es 16, el voltaje que pase por acá, con eso yo puedo sacar cuánto es mi I0. Entonces, pues V3 yo lo saqué, es 5,16, 16 es la resistencia que pasa por I0. Entonces con eso yo saco que I0 es 3225 amperios. Este problema, digamos, bueno, aquí tiene que resolver por el método de nodos, ¿verdad? Se podría resolver por mallas, sin problema. El detalle de resolver por el método de nodos es que ustedes pueden complicarlo tanto o tan poco como quieran. A mí me parece que exactamente esta configuración es la más sencilla en el sentido de que cancelamos la incógnita que nos hubiera dado más problemas. Pero digamos, yo creo que cuando revisé soluciones, hubo gente que, por ejemplo, puso el V3 y lo asignó como tierra. Hubo gente que asignó como tierra el V2. Se les hizo un problema más largo, pero igualmente llegaron exactamente al mismo resultado. Entonces, digamos, ustedes pueden complicarse el proceso, pero el problema no, eso no significa que el problema esté malo. Lo que deberían buscar es la forma de hacer la menor cantidad de trabajo posible. Muy ingenieril, ¿verdad? Muy eficiente. Voy a tomar un poco de agua, me disculpan. Ok, este fue otro problema que les puse para ese mismo simulacro. Este lo hice en pizarrita y todo. Porque este lo inventé yo, digamos. El otro me lo robé ahí de alguna página olvidada de la mano de Dios. Pero bueno, este básicamente es el mismo concepto, pero con mallas. Un circuito que, ok, usted podría resolver por nodos. De hecho, yo creo que incluso se resolvería más fácil por nodos. Pero aquí yo soy un cabrón y les pongo, coge este circuito y resuélvalo por mallas. Esto de una vez les hace spoiler porque en su simulacro definitivamente van a venir un problema de estos tipos. Va a venir un circuito resolver por mallas y un circuito por nodos. Entonces, coge este circuito, resuélvalo por mallas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que sacar? Tienen que sacarme las tres corrientes que pasan por el sistema, determinarme las ecuaciones de Kirchhoff para cada malla y encontrar el valor de las tres corrientes que ustedes me identificaron. Entonces, aquí vamos a ver cómo son estas corrientes. ¿De dónde es que salen estas corrientes? Aquí yo tengo una fuente, entonces empiezo con esta fuente. Recuerden que la corriente en estado natural es de negativo a positivo. Entonces mi corriente va a ir de menos a más. Vemos que esta fuente no me cumple mi misma convención, entonces mi corriente para mi malla va a ir con un sentido horario, un sentido normal, y le voy a poner I1. Para el otro bloque, del otro bloque de mi circuito donde yo lo partí, pues tengo una fuente que me va a seguir esa misma convención. Entonces igual, yo le doy un valor a mi corriente. Y lo que yo necesito entonces es ahora poner atención, porque aquí yo estoy teniendo un cable que me está haciendo contacto con las dos corrientes. Y aquí es donde este problema se puede ir al carajo, porque es un problema muy simple, pero el planteamiento puede dispararse para el piso. Porque si ustedes me sacan estas dos corrientes y lo dejan así, tenemos un problema. Por eso yo les soplé aquí que son tres corrientes. Aquí el detalle es este. Como estas corrientes están llegando al mismo punto, básicamente esto es lo que está pasando. La corriente 1 está llegando, y me está entrando por acá. La corriente 2, ¿qué está haciendo? Está entrando por acá, y está llegando a este lado. Entonces, en este cable que comparten, están yendo en sentido contrario. Entonces, tienen que sumarse en este cable. Entonces, mi corriente I3, que es la que pasa por el cable, va a ser tiene que restarse en este cable. Va a ser la resta de estos dos. Porque están llegando al mismo cable, pero básicamente me están contrarrestando. Tienen una dirección opuesta. Ahora, por ejemplo, si esta fuente fuera de positivo a negativo y la corriente fuera en este sentido, ¿qué es lo que pasaría? Que esta corriente me está llegando por esta dirección y me está entrando acá. Y ahora esta corriente me está entrando por esta dirección y me está entrando en el mismo sentido. Entonces, si este fuera el caso, que están llegando al cable por el mismo sentido, ahí sí. I3 es
I1 más I2. Pero aquí, como están entrando al revés, básicamente tengo que restarlas. Entonces, estos son los puntos por identificar las corrientes. Ahora, en el método de nodos, lo que hacíamos es básicamente sumar las corrientes en cada nodo. Aquí vamos a sumar los voltajes en cada nodo. En el de nodo, ustedes decían todas las corrientes son cero. Aquí nosotros vamos a decir, en esta malla todos los voltajes son cero. Es parecido a los problemas de ejemplo que hicimos ahorita. Entonces, malla 1 es esta, ¿verdad? Mi corriente va en sentido normal. Entonces aquí yo tengo 2 voltios que me están dando energía, menos 0,0 centiohms que me están restando energía. Que recordemos que pues, si yo ocupo saber cuántos son centiohms, sería, cuánto es esta resistencia, sería la resistencia por la corriente de la malla que está pasando por aquí. Más estos 4 voltios que me están sumando energía, menos esta resistencia de 1 que me está quitando energía, menos esta resistencia de 3 que me está quitando energía. Todo eso, entonces, va a ser igual a 0. Entonces yo aquí tengo varias incógnitas. Básicamente estoy teniendo una incógnita I1 y una incógnita I2. Entonces a mí eso ya me está soplando que yo voy a hacer un sistema de ecuaciones de 2 ecuaciones. Entonces yo voy a resolver esto, puedo acomodarlo como a mí me queda más cómodo. Puedo dejar esto como centiohms, por ejemplo. Yo aquí lo dejé todo en ohms para que se me fuera más fácil, no tuviera que preocuparme por cancelar unidades después. Entonces me va a quedar que mi ecuación 1 es que 6 voltios son iguales a 4,0008 ohms multiplicado por I1 menos I2. Aquí, mira, esto debería ser I2. Jeje. Menos I2. Malla 2 es esta. Entonces mi corriente empieza acá. Yo voy a seguir el sentido de mi corriente. Entonces aquí estoy sumando energía, restando energía, restando energía, restando energía. Entonces yo llego aquí y estoy, que verdad, le doy energía, le doy energía, le doy energía. Y ahora, ¿por qué hay un más acá? Porque recordemos que aquí yo estoy básicamente entrando al sistema o que mi corriente 1 ya me está diciendo que va al revés. Entonces aquí yo voy a tener que hacer una excepción por esta resistencia, porque ya yo sé que aquí la corriente I1 me está entrando por este lado. Entonces, si yo estoy entrando por este lado, que es donde yo estoy uniendo, recuerden que estas corrientes se restan. Yo sé que van en sentido contrario. Entonces, para este elemento yo voy a tener que hacer una excepción. Voy a tener que ese elemento ponerlo positivo, porque aquí yo no puedo saber qué corriente está pasando, porque aquí está pasando mi corriente I3. Entonces, yo tengo que poner la positiva y mi corriente I3, recordemos que es básicamente la corriente I1 menos la corriente I2. Entonces hay que tener cuidadito con esa diferencia, digamos, con esa excepción a la regla. Dicho esto, puedo otra vez despejar de manera normal para sacar entonces que 5 voltios es igual a 6 I2 más un ohmio I1. Y ahora sí, ya yo tengo mis dos ecuaciones para el sistema de ecuaciones. Entonces aquí hay muchas maneras de resolverlo, pues aquí todo el mundo lo va a hacer con calculadora, pero por ser una solución que yo tenía que pasar a la cátedra y todo, pues yo lo hice a mano, ¿verdad? Entonces la manera más fácil de resolverlo es hacer un despeje en una ecuación y sustituir ese despeje en la otra. Entonces aquí, por ejemplo, yo cogí la ecuación 1 y lo que es despeje fue I1 para coger la ecuación 2 y sustituir ese I1. Entonces yo hago el despeje y entonces saco que I2 es 0,056. Repito exactamente el mismo proceso, cojo este I2, me voy a la ecuación I1, lo sustituyo y entonces yo saco 0,56 y 2,64. Y lo que me queda a mí entonces es saber mi valor de I3, que mi valor de I3 va a ser la resta de I1 menos I2 y va a ser 1,90 amperios. El método de mallas, en mi experiencia, tiende a ser más directo. Digamos, si ustedes así tienen que comparar, como decir, en cuál método van a hacerlo más rápido, por así decirlo, generalmente en mallas van a llegar más rápido. Pero en mallas tienen que tener cuidado, porque hay excepciones como esta. Que esta, por ejemplo, es una trampa horrible. Porque aquí nada le dice a usted que usted tiene que hacerlo al revés. Usted tiene que estar chispa para recordar que este I1 está en función de la I3 que va al revés. Entonces, mallas yo diría que es más fácil, pero tiene que estar más ojo al Cristo con los detalles. Nodos es más complicado de plantear, pero la manera de resolver es más fácil. Entonces, o sea, los dos métodos tienen sus plus, digamos. Y como les dije, hay circuitos que simplemente se resuelven más fáciles por un método que otro.
Por último, vamos a ver un problema ya pesado. Este problema fue de una tarea de cátedra, pero en mi opinión esto perfectamente pudo ser un problema de examen, digamos. Si esto fuera un problema de examen, probablemente este punto C y este punto D no lo hubieran metido y lo hubieran metido así con que saque las corrientes y saque las razones. Pero esto perfectamente puede ser un tipo como los que meten el examen. No sé si vieron, bueno, si lo tuvieron que haber visto, o si se acuerdan del circuito que pusieron en el examen del semestre pasado. Era muy parecido a este, solo que en el centro tenía un triángulo de resistencias. Pero digamos, pueden ver que este es como el nivel de circuitos que meten en las tareas de cátedra y en los exámenes. Entonces, vamos a ver. Saque las intensidades de las corrientes, la razón en la que se dispersa la energía de cada capacitor. Esto es potencia, digamos. Disipación de energía es potencia. Diferencia potencial entre A y B usando esta ruta y diferencia de potencial entre A y B usando esta otra ruta. Aquí entonces vamos a resolver este circuito por mallas, porque aquí por nodos pueden ver que por nodos va a ser una tristeza resolver esto. Entonces vamos a resolverlo por mallas y vamos a aprender una lección para mallas. Aquí la primera, muy fácil de plantear, ¿verdad? Solo hay una fuente, tus, aquí está mi 1. Para la segunda, igual, solo hay una fuente, tus, aquí está mi 2. Para la tercera, el camino que uno pensaría es, ok, aquí está mi fuente, entonces yo planteo esta. Pero aquí tengo un problema, que me van a quedar estas dos corrientes en un sentido y esta tercera corriente me va a quedar en otro sentido. Y eso tiende a causar problemas. Si ustedes ven en este circuito, yo me traté de hacer que la corriente fuera a mi mismo lado, ¿verdad? Y las dos me quedaron para la misma dirección. Entonces la corriente conjunta fue solo una resta, digamos, simple. Y solo tuve que tener cuidado con esta excepción. Aquí va a pasar algo parecido, porque si yo dejo esta corriente así, en sentido contrario, digamos, horario, horario, antihorario. Si yo dejo esta corriente en sentido antihorario, vamos a tener problemas a la hora de plantear las ecuaciones. Porque la convención de signos que yo estoy usando para esta malla y para esta malla, voy a tener que hacerla al revés para esta. Y eso puede causar problemas. Entonces yo voy a tomar la decisión de, para esta malla, hacerla al revés. Entonces yo tengo que tener en mente, esta es mi excepción, así como en la pasada, mi excepción era esta resistencia, mi excepción aquí va a ser que yo tengo que tener en mente que esta corriente está yendo al revés. Pero a mí esto me va a servir porque ahora mis tres corrientes tienen el mismo sentido. Y que las tres corrientes tengan el mismo sentido, básicamente es un seguro de vida que ustedes están dando porque va a ser mucho más fácil resolver los problemas. Dicho esto, entonces vamos a poner un par de ecuaciones que pues esto es básicamente ecuaciones de corriente. Mi corriente 1, que es la que está acá, va a ser sumar la 1, la 2 y la 3, que es la que están pasando por acá. Y mi corriente 5 va a ser sumar la 2 con la 3. Ahora sí, vamos a propiamente meternos en las mallas. Malla 1, 12 voltios menos I1, menos 3 por I4. Aquí lo que yo estoy haciendo es, voy en sentido normal, entonces 12 voltios va positivo, llego a mi resistencia de un ohmio que me está quitando energía. Entonces aquí lo que yo voy a tener es básicamente un ohmio por mi corriente 1, entonces mi corriente 1. Y aquí tengo mi otra resistencia de 3 ohmios que me va a quitar energía y lo que está pasando por aquí es mi corriente 4. Entonces 2 ohmios, 12 voltios, aquí básicamente sería 1 por 1, entonces yo no puse el 1, menos mi resistencia. Entonces voltaje, resistencia, resistencia igual a 0. Entonces esto pues es una ecuación muy simple, yo despejo y me va a quedar entonces que corriente 1 más 3 corriente 4 es igual a 12. Ecuación 1, lista. Aquí entonces ya yo me voy haciendo sospechas de que mi sistema de ecuaciones no va a ser solo de 2. Malla 2, la malla del medio. Esto también va en sentido normal. Entonces yo empiezo acá, empiezo en mi fuente, son 6 voltios. Esta resistencia me está quitando, esta resistencia me está quitando y esta resistencia me está quitando. Entonces yo resuelvo este sistema. Aquí entonces, ¿se acuerdan lo que pasó en el problema pasado? Estas dos corrientes están yendo en el mismo sentido y esta resistencia entonces es una excepción. ¿Por qué? Porque si normalmente me restaría energía, como aquí están estas dos corrientes en el mismo sentido, esta es mi excepción. Entonces yo sé que esta resistencia, en vez de restarme energía, me va a sumar energía. Entonces esta resistencia va positiva, esta resistencia va negativa, esta resistencia va negativa, y la fuente siempre va positiva. Entonces, aquí yo tengo positivo la resistencia, negativo la resistencia, negativo la resistencia, y positivo la fuente.
Aquí empezaron desde la resistencia porque esta es la solución de cátedra, ¿verdad? Yo aquí la expandí para que fuera explicable. Empiezan desde la resistencia, digamos. Eso, pues la corriente es un círculo, ¿verdad? No tiene relevancia donde empiecen ustedes. Pero sí, yo recomendaría siempre empezar desde la fuente. Pero aquí empezaron desde la resistencia. Entonces hicieron esta positiva menos negativa más menos. Así fue como lo plantearon. Lo igualo a cero, despejo la ecuación y ahora sí, tengo una ecuación de I3, I4 e I5. Entonces yo ahora tengo tres variables. Entonces yo sé que por lo menos necesito otra ecuación con esos mismas variables para resolver. Entonces, malla 3. Ahora sí. Aquí entonces ven que esta vez tampoco empezaron desde la fuente. Empezaron desde esta resistencia. 4 por I a la 3 menos 2 y a la 2 menos 6. Ven que entonces esta resistencia, ¿qué se vuelve? Como van en el mismo sentido, se vuelve una excepción. Entonces estaba positiva. Si yo la estuviera en sentido contrario, aquí es donde les digo que empiezan los problemas. Porque si yo la estuviera en sentido contrario, esta iría normal, negativa, esta iría negativa, pero la fuente entonces quedaría positiva. Y me arruinaría la convención de signos que yo estoy teniendo para las otras dos. Entonces, básicamente estaría ocupando otra ecuación solo para resolver ese sistema. Entonces, por eso es que dejamos todas las corrientes del mismo lado. Es mejor rescatar esas excepciones y tenerle cuidado a cagarse encima en todo el problema por hacerlo rápido. Entonces, aquí otra vez, mi excepción va a ser una resistencia positiva menos resistencia negativa menos la fuente, que recuerden aquí el voltaje va al revés, entonces yo tengo que saber que está, perdón, la corriente va al revés, entonces mi voltaje va a ser negativo. Resuelvo y me va a quedar una ecuación en términos de 2i y 3i. Entonces ahora yo no estoy terminado, porque entonces yo aquí tengo I1 y 4, aquí tengo I3, I4 y 5, y aquí tengo I2 y 3. O sea, nada se me parece. Entonces yo voy a usar las ecuaciones que definí al principio solo con los caminos generales de la corriente en el circuito. Entonces yo voy a coger esta ecuación, que fue la primera, y voy a sustituir este valor. Porque entonces, si yo sé que I1 es igual a I2 más 3 más I4, entonces I4 va a ser I1 menos I2 menos I3, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es sustituir una de mis ecuaciones en esta. Entonces voy a coger mi ecuación 1, que me da un valor para I1, perdón, para I4, y lo voy a sustituir. Entonces voy a coger I4 y voy a sustituirlo en esta ecuación. Aquí quería hacer una línea, voy a sustituirlo en esta ecuación. Entonces hago la sustitución, la trabajo y ahora me está quedando una ecuación en términos de 1, 2 y 3. Eso ya me dice a mí que voy por buen camino. Vamos a volver a hacer exactamente lo mismo. Voy a coger mi ecuación número 2, que es esta, y aquí yo también tengo I4. Entonces aquí es donde a mí se me prende la chispa y digo, ok, entonces voy a meterla ahí mismo. Esta, como les digo, esta es una solución de cátedra, entonces hay varias maneras de resolver el problema, pero yo creo que yo estoy de acuerdo, creo en que la resolvieron por el camino más fácil, que es tratar de que todo se parezca. Entonces yo voy a ver que aquí tengo un I4 y otra vez por malicia, entonces voy a meter el I4 aquí. Entonces meto el I4, sustituyo, cancelo y ahora sí, estas dos ecuaciones me están quedando en términos de I1, I2, I3. I1, I2 e I3. Entonces ya yo tengo cómo armar el sistema. Mis dos ecuaciones en términos de 1, I2 y 3. Y como son tres variables, entonces yo necesito tres ecuaciones. Entonces le meto mi otra ecuación que está también en términos de I2 e I3. Resuelvo el sistema de ecuaciones y me va a quedar que I1 es 4,17, I2 es 0,0353 o podrían ser de 3,53 miliamperios y esta me va a quedar 1,52 amperios. Entonces yo aquí tengo mis tres corrientes. Y ya con esto yo tengo lo pesado del problema resuelto. Porque puedo empezar a sacar las otras solamente resolviendo las demás ecuaciones. Entonces yo voy a coger esta ecuación. Y ya yo tengo cuánto vale I1, I2 y I3. Entonces restándolas, puedo pegar de una vez cuánto es I4. Y finalmente voy a coger esta otra ecuación que yo había definido al principio. Y ya yo sé cuánto es I2 y cuánto es I3. Entonces puedo definir I5. Y ya aquí tengo la parte pesada del problema. Lo que me queda a mí entonces el siguiente paso es la razón de disipación. Como les dije, la razón de disipación es básicamente potencia. Es lo mismo. Entonces, si mi potencia es elevar la corriente al cuadrado y multiplicarla por la corriente, entonces voy a hacer lo mismo para cada una de mis corrientes. Lo que yo tengo que tener cuidado aquí es fijarme cuál corriente va por cuál lado.
Entonces mi corriente 1 yo sé que pasa por la resistencia de un ohmio. Mi corriente 2, ¿dónde está mi corriente 2? Pasa por la de 2. Mi corriente 3 está pasando por la de 4. Mi corriente 4 está pasando por la de 3. Y mi corriente 5 está pasando por la de 5. Que mira, muy, muy facilito. 1, 2, 3, bastante tranquilo. Entonces yo saco las potencias de cada uno. Probablemente si este fuera un ejercicio de examen, terminaría aquí. Pero como estos eran de tarea de cátedra y eran en grupos, pues son un poquito más largos. Todo lo que nos piden, ya esto es bastante fácil, es lo que hicimos en los problemas chiquitos anterior. Diferencia de potencial entre A y B, pero me dicen que use la ruta del resistor de 4 ohms. Entonces yo tengo A, B, entonces vaya por esta ruta. Es lo que habíamos hecho antes. Yo básicamente elimino todo y tengo de aquí hasta aquí. Voy a aprovechar para borrar esto. Entonces yo lo que voy a hacer es que como yo no tengo solamente una fuente tranquila, sino que yo tengo una resistencia, yo tengo que aplicar una diferencia de potencial. Yo no puedo decir va de máximo a mínimo y ya, porque yo tengo una resistencia en el medio. Entonces yo tengo que mi diferencia de potencial desde B hasta A va a ser 6 menos 4 por I3. ¿Por qué 6? Porque aquí, en esta ruta, si yo estoy yendo de A a B en este sentido, estoy entrando en la corriente de sentido normal. Entonces 6 positivo menos la resistencia que yo estoy teniendo aquí, que va a ser 4 ohmios por la corriente I3, que es la que está pasando por acá. Y eso es lo que planteamos, el 6 positivo menos 4 por la corriente I3. Después, nada más lo que hacemos entonces es de resolver y nos va a quedar que nuestra diferencia desde B hasta A por esta ruta es menos 0,08 voltios. Siguiente nos pide lo mismo, pero que hagamos esto por la ruta de 3. Es decir, que vayamos por esta ruta de A hasta B por acá. Entonces otra vez yo no voy no tengo solo una fuente, entonces tengo que hacer el camino de las resistencias, tengo que hacer una diferencia de potencial larga. Entonces diferencia de potencial 5 y 5, 3 y 4. ¿Por qué? Porque aquí la 4 está pasando por la resistencia 3, entonces 3 veces la corriente 4. Sigo el camino y aquí me toca entonces 5 veces la resistencia 5. Entonces, del resto de las dos, ya yo sé cuánto vale I5, yo sé cuánto vale I4 y saco que mi diferencia de potencial del punto B hasta A es la misma, es menos 0, es menos 0,08. Entonces, como es la misma, yo aquí mismo me puedo poner el check porque estoy cumpliendo lo que vimos anteriormente. Entonces, básicamente, yo estoy incluso probando que desde diferentes rutas el potencial es en el mismo punto, es bueno. Entonces, para este caso, yo estoy probando que pues es lo que me debería dar. Uf, esta es una clase larga, ¿verdad? Yo sé, para los que están viendo el video, fijos están hartos de mí, ni me quiero imaginar me quiero imaginar usted que está aquí metido, mae. Eh, pero bueno, voy a parar la grabación. Muchas gracias por ver. A ver,